nuevamente estamos felices de poder estar en estas transmisiones y que usted esté presente para que podamos ser parte de la bendición que Dios en esta hora nos ha de entregar. Así que, como siempre, primeramente le rogamos al Señor que nos dirija, que nos dé sabiduría, ciencia e inteligencia, porque ¿qué podríamos dar nosotros? Nada, todo proviene de Él. Así que le voy a pedir que me acompañe para que pidamos al Señor que en su infinita misericordia nos asista en esta hora. Padre Santo, te alabo con todo mi corazón y como siempre, Señor, te pedimos, como siempre te rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Necesitamos sabiduría del cielo, ciencia de lo alto, porque tú eres, Señor, el que nos da lo que nosotros necesitamos. Nos das, Señor, el alimento para cada día, para que podamos estar, Señor, robustecidos, Señor, en ti, para que nuestro espíritu esté, Señor, siempre vibrando. Padre amado, guíanos en esta hora a través de tu palabra bendita. Toca corazones, Señor, y aquellos, oh Dios eterno, que en esta hora han dispuesto su vida para poder estar, Señor, presente. Te pido que les bendiga ricamente. Estas bondades te las imploro en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti, Señor. Quiero que usted me acompañe. Vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 2. En 1 Corintios, en el capítulo 2, vamos a ver el verso 9, que dice lo siguiente, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos dejar de asombrarnos cómo la ciencia avanza a pasos agigantados. Frente a todo este avance tecnológico, pareciera que el hombre no tuviera fronteras y no hay límites para su imaginación. Santo es el Señor. Y estamos hablando en todas las áreas en las cuales el hombre se va involucrando cada día. Y lo que venga al pensamiento del hombre, ya nosotros estamos considerando que mañana esto va a ser una realidad. Y así como la ciencia avanza a pasos agigantados, es tremendo esto. Es por eso que ya muchos han perdido la capacidad de asombro. Piensan que el hombre todavía tiene mucho que aportar, tiene mucho que entregar. Por eso ya nada les impresiona. La humanidad siempre está esperando nuevas cosas cada día. Esa libertad de proyectarse en las salas del pensamiento sin límite, sin ninguna frontera y ninguna posibilidad de tener también alguna frontera, porque se ha disparado el pensamiento de una manera sin igual. Por eso, para el más grande pensador y cientista de este mundo, podemos ver que al moverse en esa libertad de pensamiento tan vertiginoso, dice, si dentro de esa ruta del pensamiento, se vislumbra algo poderoso o algo grande como Dios, dicen ellos, inmediatamente no te quedes detenido, sino que sigue avanzando, porque ese pensamiento ligeramente quedará atrás. Detenerse en ese momento es pensar que hay un Dios. Entonces, para que no se detenga ahí, tiene que avanzar, porque ese pensamiento de un Dios en un momento ya va a desaparecer. Escúcheme, si provienen este sentimiento de que hay un Dios, para ellos es de mentes limitadas, es de mente que se han detenido y no han dejado la libertad al pensamiento. Eso es lo que se refiere a poder tratar de entender o darse a la idea de que hay un Dios ahí que tiene control sobre todas las cosas. Entonces, estas personas dejan bien claro
que no hay que detenerse en ningún momento. ¿Para qué? Para que esa acción no haga eco en el corazón de las personas, sino que si siguen avanzando, eso desaparecerá, pero rápidamente. Por eso el pensamiento lógico de la ciencia moderna dice claramente que la religión no debe invadir de ninguna manera el campo o el terreno de la razón. Deben estar totalmente separadas porque no hay forma que puedan relacionarse. Aleluya. Y en base a esto, de lo que estamos conversando, quiero poder destacar un pensamiento de un hombre que a la vista de esta sociedad es un hombre, o es el hombre más brillante, o es uno de los hombres más brillantes. Estoy hablando del científico que ya ha muerto, ya no está en este mundo, ya ha partido. Quiero decir que ya no está vivo, porque en este mundo él sigue, porque su tumba está acá. Lo que me refiero es que este científico, Stephen Hawking, este científico británico, él desprende de su pensamiento algunas ideas, de las cuales yo ahora quiero poder destacar algunas de ellas, para que usted pueda pensar, o sea, usted pueda ver cuál es el pensamiento de un hombre cuando trascienden el pensamiento, cuando trascienden las ideas, cuando en su principio básico él tenía un sentimiento de que había un Dios, de que había una razón por la cual el mundo era, o el mundo fue construido, o el universo fue construido en base a una mente superior. ¿Qué es lo que él destaca? En base a su pensamiento a través del tiempo. Entonces yo quiero leerles algunos de sus pensamientos que quedaron escritos. Estos pensamientos dicen lo siguiente. Dice, hablando este científico británico, diciendo, en el pasado, cuando no se entendía la ciencia, escuche, cuando no se entendía la ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia provee algo más convincente y no hay ningún aspecto de la realidad fuera del alcance de la mente humana. Entonces, cuando se realiza esta pregunta, ¿Dios creó el universo? Él responde a esta pregunta con lo siguiente, dice, la pregunta en sí no tiene sentido. Él dice que nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Inclusive dice que probablemente el paraíso no exista y rotundamente no hay vida después de la muerte. Son palabras que estoy destacando que él ha dicho. Dice, no hay vida después de la muerte, solo tenemos una sola vida. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha dado la respuesta de la creación, donde no hay cabida para un Dios. Estas palabras son de él. Y le hablo que a través del tiempo, en el conocimiento o en la amplitud del conocimiento que él empezó a desarrollar, ya ese Dios que en un momento podía destacarse en su persona, empezó a ser relegado. Entonces ya ese Dios no tuvo ni un espacio o ningún lugar donde él pudo llegar o trascender con su pensamiento. Pero podemos decir que aún con todas las hazañas habidas y por haber del hombre, hay algo que el hombre no entiende, no va a comprender nunca. Y en medio de todas esas hazañas, Dios puso límites. Escúcheme usted, Dios puso límites, porque Él es Dios. Hasta en la trascendencia de su pensamiento, cuando el pensamiento del hombre trasciende, Dios puso límite. Algo que nunca el hombre ha podido colocar límite al pensamiento del hombre. No ha podido detener esa mente que pueda desarrollarse de tal manera que pueda trascender mucho más allá de lo que el hombre pueda llegar.
Entonces, Dios puso límite a eso. Dios puso límite. Aunque el hombre no lo entienda, porque lo que nosotros hemos destacado de este científico es que su mente trascendió sin pensar que lo que él pudo alcanzar tan solo fue los límites que Dios le puso. Él jamás lo entendió, porque murió pensando que llegó más allá de que cualquier hombre podría haber llegado. Santo es el Señor. Entonces, la libertad de la mente para trascender, claramente Dios la ha limitado. Y con eso nosotros podemos entender claramente que el hombre nunca será más que su creador. Jamás alcanzará un sitial más alto que su creador. Y aunque le digo, aunque el hombre 666 alcanzará este hombre su más alto potencial, aún alcanzándolo, no llegará más allá de los límites que Dios le ha señalado. Y cuando hablo del hombre 666, estamos hablando del hombre inicuo, de aquel que ha de venir. Será un hombre brillante, un hombre amado y querido por todo el mundo, que es el anticristo. Pero aún en su gran mente brillante dice que Dios ha señalado los límites y no puede ser y no será jamás más que su creador. Santo es el Señor. Por eso Dios muestra que la libertad del pensamiento es efímero, es pasajero, va a ser limitado, va a tener esos límites señalados por Dios. ¿Y por qué? Porque no ha podido imaginar, ni oír, ni ver, porque el ser humano no puede descubrir por sí mismo. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente son incapaces de entender a Dios. Son incapaces de entender a Dios. Y eso lo podemos nosotros recibir o conocer a través de esta mente, la mente más brillante del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Este varón, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir lo siguiente: el hombre no puede encontrar a Dios mediante su entendimiento. Es totalmente imposible. Se puede solo por medio de la fe a su revelación. Es la única forma que el hombre pueda conocer y entender a Dios, es a través de su revelación. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo, que es una mente brillante, un hombre destacado, un hombre con una capacidad intelectual tremenda, pero él, a los pies de Cristo y en la presencia del Dios mismo, ha entendido cuán limitado era, ha entendido que todo pensamiento y toda acción de él estaba señalada. Aleluya. Por eso, grandes sabios de este mundo murieron negando a Dios. ¿Cuál es la razón? Porque no pudieron encontrarlo. ¿Por qué? Porque ellos lo buscaron bajo su lógica, lo buscaron bajo sus planteamientos. Ahí trataron de encontrar a Dios en base a la ciencia, pero no pudieron encontrarlo. Y murieron pensando y creyendo que Dios no existía y solamente era algo que el hombre había imaginado por una necesidad. Por una necesidad se había forjado o se había formado un Dios. Y ellos murieron sin encontrarlo. No es Él, porque no lo podrán encontrar jamás, porque Él no se puede ver ni oír y comprender en base, como le digo, a esta lógica. Porque Él ocultó, no que se haya ocultado Él, lo que ocultó fue la obra salvífica, porque el hombre no podía conocer esa obra en toda su dimensión, esa obra bendita
en la cual Dios guardó este misterio para poder ser revelado en los postreros tiempos. Ahora nosotros lo conocemos, ahora nosotros entendemos esto, pero Él no se ocultó del hombre, no se ocultó en base a sus obras. Los hombres vieron las obras de Dios y en base a esa obra deberían haberle dado un reconocimiento, como le dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios no estaba oculto por ningún lado. Le vuelvo a reiterar, el misterio era esta obra gloriosa, esta obra salvífica que en los postreros tiempos sería revelada. Aleluya. Entonces, Dios se reveló de muchas formas a su pueblo. Él se dio a conocer de muchas maneras. En el pasado no se dejó a sí mismo sin testimonio. Todo el testimonio de Dios los hombres lo vieron, porque hizo bien trayendo las lluvias del cielo y trayendo tiempos fructíferos y llenando de sustento y llenando de alegría los corazones de los hombres. Entonces ahí ya podían ver la mano de Dios moviéndose en todas sus dimensiones, para que el hombre en ningún momento dijera que Dios no es real, que Dios no existe, que Dios viene de la imaginación del hombre. Entonces dejó Dios testimonio de sí mismo frente y delante de los hombres para que pudieran entender claramente que sí hay Dios. Pero en toda esta revelación que Dios hizo a través del tiempo, de su persona, hizo a través del tiempo, de lo que eran sus atributos, lo que le fue revelando a los hombres, para que pudieran caminar en Él, no en el aire, sino con una base sólida, con un sustento de un Dios que es real. Nosotros creemos, porque la Escritura señala, en todo tiempo Dios se fue manifestando a su pueblo y también se fue manifestando a las naciones, para que las naciones tuvieran conocimiento pleno de que ese Dios es un Dios real. Santo es el Señor. Pero también nosotros encontramos a la Escritura la última y la más grande revelación. Y esto es muy hermoso de comprender. La última, la más grande revelación, y esta está en la persona de Jesucristo, en la persona del Hijo de Dios. Aleluya. Esa revelación, y así como nosotros lo vemos destacado en Hebreos, que dice lo siguiente: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya quedó señalado que aunque Dios dejó testimonio de Él a través de la historia, también ahora en estos postreros tiempos el testimonio de Él viene a través de su Hijo Jesucristo, y a través de Él nos ha de hablar, y a través de Él nos ha de enseñar, y a través de Él nos ha de encaminar a su persona, porque no va a haber ningún otro medio para poder hacerlo. Aleluya. Por eso esta última revelación es en la persona de Jesucristo. Téngalo usted presente, porque hay muchos que dicen que hay diferentes medios, pero la Escritura dice que la gran revelación, la última revelación, para que el hombre pueda accesar y llegar al cielo, es a través de Jesucristo. Nadie más, no existe nadie más. En un momento Jehová miró desde los cielos los hijos de los hombres para ver si había algún entendido entre ellos que buscara a Dios. Pero sepa usted que Dios no encontró ninguno. No había ninguno que estuviera buscando a Dios. ¿Y por qué no puede buscar el hombre a Dios? Porque necesita ser guiado a través del mismo Dios para que pueda mirarle a Él. Esa es la razón de Jesucristo. Esa es la razón de la obra de Jesucristo. Entonces, cuando Dios miró a los hombres para ver si encontraba entre ellos algún entendido, no encontró a ninguno,
que le buscara. No había ninguno. Pero entendemos que Israel nunca ha negado la existencia de Dios. Israel ha tomado caminos tal vez distantes o paralelos a Dios, pero no le ha negado. Siempre lo ha tenido presente. E inclusive Israel ha estado esperando y estuvo esperando la venida de su Mesías, aquel que había sido prometido. Pero cuando vino, no le recibieron, porque como nación deberían estar preparados para recibir a su Mesías. Pero cuando él vino no le recibieron. Le esperaban para escucharle, como lo había anunciado Moisés, que a él deberían oír. Realmente tenían un deseo y estaban prestos a escucharle. Pero cuando estuvo en medio de ellos, no le conocieron. Aún cuando 30 años antes vino esa gran noticia, cuando los ángeles les hablan a los pastores y anunciándoles, porque les dijeron los ángeles a ellos, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esa es la noticia que ellos estaban trayendo, que será para todo el pueblo de Israel. Les fue anunciado a ellos, pero ellos tenían que llevar esta información, por cuanto os he nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les anunciaron a ellos. Mire, 30 años antes ya se había dado este anuncio, y cuando Jesús está en medio de ellos, no le conocieron, no le recibieron, aún estando presente. ¿Por qué? Porque estaban adormecidos. No estaban esperando a aquel que vendría a guiarlos, a aquel que vendría a enseñarles. Ese era el corazón del hombre, ese era el corazón de su pueblo en ese entonces. Aleluya, porque la esperanza para Israel radicaba en su Mesías, en la llegada de él. Pero como le decía, lo tuvieron presente y no le vieron. Por eso cuando Jesús estuvo en medio de su pueblo, no le aceptaron como su Mesías. No quisieron aceptarle como su Mesías. Y cuando Jesús murió y resucitó, tampoco quisieron aceptarle como su Salvador. No le quisieron recibir. Esta buena noticia, este evangelio, para ellos no lo quisieron aceptar. No lo quisieron aceptar. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! La obra bendita que Dios había hecho por ellos, ¡qué buena noticia! Pero también nosotros nos podemos encontrar en forma implícita y podemos leer que ellos dijeron como nación. Escuche, en forma implícita podemos encontrar ahí, implícita, que ellos como nación dijeron que el evangelio no es para mí. Como nación, como conjunto. O sea, esta buena noticia no es para mí, que ese era el evangelio que les había sido anunciado. ¿Aceptaron el evangelio? No lo aceptaron. Jesús dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ellos tuvieron la oportunidad, esta buena noticia, pero como nación, inmediatamente pudieron destacar que el evangelio no era para ellos. No lo aceptaban. De ninguna manera lo aceptaban. Santo es el Señor. Bendita noticia. Mire, aún sucediendo tantos eventos que eran tan claros para ellos, no lo pudieron comprender. Pero los misterios de Dios son tan grandes. Si ellos lo hubiesen recibido como nación, nosotros no tendríamos espacio. Pero se abrió la puerta para nosotros y agradecemos al Señor por ello. Se abrió la puerta para usted, para mí también. Recordando una situación en especial que me tocó vivir. Le digo en especial porque no siempre recibimos una respuesta tan categórica. Muchas veces las respuestas que tenemos, sí, cuando están escuchando, cuando estamos exponiendo nosotros la palabra, encontramos que las personas están asintiendo y dicen, sí, voy a participar, sí, voy a ir. Entonces tratan de mostrarse como personas receptivas. Pero en base a una experiencia, yo quiero decirles que en una ocasión
conversando con una persona. Esta persona me daba a entender que tenía una cercanía con la iglesia, porque su suegra iba en forma esporádica alguna vez a una de ellas, en forma esporádica, lo que me estaba señalando esta persona. Y entonces, considerando el tenor de la conversación, y esa puerta sentí que se había abierto para poder empezar a conversarle sobre el Evangelio, comencé a esta persona a darle la buena noticia, a mostrar el cuadro del Evangelio y la obra de Jesucristo en su total esplendor. Y empecé a conversarle y él empezó a escuchar mientras yo iba haciendo la exposición del Evangelio. Entonces había una atención a lo que yo estaba entregando. Y después de escucharme por algún tiempo, él me dijo, y me lo dijo de esta manera, me dijo: el Evangelio no es para mí. Mire, yo entiendo que si la persona lo hubiese dicho, tal vez mirándose a sí mismo, decir yo soy tan malo que estar delante de un Dios santo, entiendo que el Evangelio no es para mí, pero él lo dijo en una forma despectiva, que el Evangelio no era para él. Entonces, al decirlo de esta manera, en forma tan despectiva, yo le dije: sí, el Evangelio no es para usted. Le dije que el Evangelio era para aquellos que se saben perdidos, aquellos que saben que no tienen esperanza alguna, aquellos que saben que no pueden alcanzar una salvación por sus obras. Y le dije que aquellos que necesitan un Salvador y aquellos que aprecian lo que Jesús hizo por ellos. Por eso el Evangelio no era para usted, es para esas personas que saben que están en una condición tan terrible y necesitan que Jesús los salve. Para ellos es el Evangelio. Por eso seguimos señalando el verso que dice antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No deje que este verso pase de largo, sino que vaya entrando lo más profundo de su corazón, para que usted vaya comprendiendo lo que Jesús dice. Por eso muchos dicen: el Evangelio no es para mí. Piensan que hay algo mejor que Cristo. Señalan que no le necesitan, que creen poder escalar los montes más altos del entendimiento humano y la lógica como indicadores de su razón. Creen poder alzarse, pueden creer avanzar, porque Jesús no cumple tales expectativas en ellos. Las suyas son más altas según su pensamiento, y van relegando y van mirando como algo tan poco insignificante la obra de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que su predicación no fue con palabras persuasivas. El apóstol, después de pasar por Atenas, que es la cuna del pensamiento, él llega a Corinto para presentar el mensaje, este mensaje del Evangelio, bendito mensaje. Y él cuenta que lo hizo, en su carta nos cuenta que lo hizo con temor y temblor, porque era el mensaje de la exposición de la obra de Cristo, que es un tremendo cuadro. Y él dice que lo hace con temor y temblor, sabiendo que no necesitaba hacer una exposición con excelencias de palabra, con excelencia de sabiduría, para poder anunciar el testimonio de Dios. Él deja claro de qué manera él se puso
para poder, o en la condición que debería estar su mente, su corazón y todo su ser para hacer una exposición de esta obra tan bendita. Por eso su predicación no fue con estas palabras persuasivas, palabras humanas, de sabiduría humana, sino dice que fue con demostración del Espíritu y su poder. Aleluya. Para que la fe de ellos, hablando de los corintios, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el Evangelio, y usted nunca olvide esto, el Evangelio es poder y potencia de lo alto. Una vez que el Evangelio transforma el corazón del hombre, una vez que el Evangelio transforma el corazón de la mujer, de todas maneras van a haber los frutos, y frutos importantes, cuando Dios ha entrado a operar en ese corazón. Pero que mientras no entre ese poder a operar en un corazón, nunca ese corazón va a tener cambio. Ese corazón puede tener tal vez emociones, pero nunca va a tener cambio, que son realmente lo importante y lo necesario que el hombre debe tener. Por eso el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, es poder y potencia de lo alto, y debe mover el corazón y la vida de todos los creyentes. Entonces el apóstol Pablo, hablando de la sabiduría de Dios en misterio, hablando de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, señalando que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero lo grande es que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso el hombre conoce todo de sí mismo, por el Espíritu del hombre. No estoy hablando del Espíritu de Dios, estoy hablando del Espíritu del hombre. Porque el Espíritu del hombre escudriña hasta lo más profundo en el hombre. El Espíritu del hombre, porque usted sabe lo que usted piensa, lo que usted desea, lo que anhela, todo lo que hay dentro de usted, lo que nadie más conoce, lo que no ha aflorado para que para alguien pueda ser perceptible, pero usted lo conoce, usted se conoce porque el Espíritu que está en usted, no estoy hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de hombre es el que inmediatamente está escudriñando todo sentimiento humano, todo, absolutamente todo, que nadie más puede saber, porque nos podemos rodear de muchos, pero no nos podemos conocer en profundidad, pero sí cada uno, pero en sí, cada una de las personas sabe lo que piensa, lo que anhela, lo que desea, y todo lo que hay dentro de su persona. Pero, ¿quién puede saber de Dios? ¿Quién puede saber de Dios? Los hombres pueden decir muchas cosas y argumentar tantas cosas sobre Dios, pero dice claramente la Escritura que el único que conoce de Dios es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios escudriña hasta lo más profundo de Dios. Es el único que puede conocer a Dios. El hombre puede jactarse de tener un conocimiento de Dios, pero todo conocimiento que tenga el hombre de Dios es un conocimiento limitado, nada más que limitado. Entonces el apóstol Pablo les explica a los hermanos de Corinto, porque él está explicando que ellos han recibido el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Si recibieron el Espíritu de Dios, para que tengan conocimiento de lo que Dios les ha concedido. ¿Cómo podrían ellos considerar la obra de la cruz? ¿Cómo podrían considerar lo que Dios hizo por ellos si no tienen un entendimiento que el espíritu humano no puede dar? Solamente el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos trae la revelación de esta obra gloriosa del Señor. Entonces, dice que lo que Dios nos ha concedido es su Espíritu, para que nosotros pudiéramos conocer en detalle
la hora bendita del Señor en nuestras vidas. Eso es lo que a usted lo deleita, eso es lo que a usted lo hace sentir gozo, alegría, porque el Espíritu de Dios es el que trae a usted el conocimiento de esta hora gloriosa. Santo es el Señor. Por eso yo en esta hora quiero decirle para aquellos que no han venido a Jesús todavía, que no han venido a la planta del Señor, quiero decirles, quiero comunicarles esta hora, que el Evangelio que significa la buena noticia, este Evangelio, mire, quiero decirles que es, si crees en Jesús, todos tus pecados serán perdonados. Y cuando hablamos de los pecados perdonados, aquí se produce también una dificultad para muchos. Porque cuando decimos, todos tus pecados son perdonados, y esa es la buena noticia que estamos dando, que en Jesucristo todos los pecados son perdonados, inmediatamente las personas se sienten casi ofendidas, porque dicen, ¿qué pecado? ¿Cuál es mi pecado? Cuando el hombre se está comparando con el hombre, sabiendo quién tiene un corazón malvado, quién hace algunas acciones que son dañando al prójimo. Entonces, cuando se miran y se miden frente a otros, se consideran a sí mismos que son mejores, que no han hecho nada indebido, nada que amerite un castigo por alguna acción que ha sido contraria o dañina. Entonces, al mirarse a sí mismos, consideran de qué yo tendría que arrepentirme, de qué Dios tendría que perdonarme, y por qué tendría que perdonarme si yo incluso tengo buenas acciones, tengo un reconocimiento en las personas que me rodean, consideran que no hay otro mejor que yo. Entonces, todas esas interrogantes que el hombre y la mujer inmediatamente empieza a colocar delante cuando uno le dice, ven a Jesús y Él te perdonará todos tus pecados. Yo quiero a todos ustedes responderle de la misma manera o tal como el apóstol Pablo tocante a esto les dijo a los hermanos de Roma, porque tenía que declararles de qué, cuál era su pecado. Entonces, tocante a esto, el apóstol Pablo le responde, y es la respuesta para usted también en esta hora. Le dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, ¿en quién? Pecaron en Adán, porque Adán era el representante de la humanidad. Adán falló, se equivocó, e inmediatamente toda su generación falló. Adán desobedeció a Dios, toda su generación cayó en desobediencia. Adán perdió la relación con Dios, toda su generación inmediatamente perdió toda relación con Dios. En esa condición está el mundo, porque viene de la línea de Adán, una línea perdida, una línea que cayó en transgresión. Entonces, como dice el apóstol Pablo tocando a esto, diciendo que todos pecaron, porque el pecado entró por un hombre y ese fue Adán. Y toda su generación, de ese entonces y futuras, todos cayeron en transgresión y pecaron. Santo es el Señor. Entonces usted quiero que entienda con claridad que Adán era el representante de la humanidad, como lo es ahora Cristo, los que estamos en Él. Él nos representa a todos los que estamos en Él. Él es el segundo Adán de que habla la Escritura. Aleluya. Entonces, usted debe tener muy claro esto. Por favor, quiero que usted tenga muy claro, porque si no lo tiene claro, lo demás no lo va a poder entender. Lo demás no lo va a poder comprender. Y cuando usted entiende que necesita ser perdonado de los pecados por cuanto viene de la naturaleza, de la línea de Adán, que fue el que falló y el que transgredió, usted, entonces teniendo esto tan claro, si crees en Jesús, todos tus pecados serán perdonados. Mira, y no solamente tus pecados serán perdonados, sino que serás declarado
sin culpa delante de Dios. Serás declarado limpio, sin falta delante de Dios. Tendrás una vida eterna. También tendrás un corazón nuevo y podrás estar en la presencia de Dios en Cristo, como hijo y como ciudadano del reino. Y esto no es poca cosa, porque vuelvo a destacar esto, porque cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios las ha preparado para los que le aman. Aleluya. Ahora, si tú todavía, con lo que te he dicho, todavía piensas que este evangelio, esta buena noticia, no es para ti, entonces no has salido de la ceguera. ¿Cuál ceguera? El apóstol Pablo le habla a los hermanos de Corinto sobre esto y le dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La razón es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que usted lo entienda. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, que es Satanás, cegó ese entendimiento para que no puedan comprender y recibir la verdad del evangelio, que es tan importante eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció su mente? ¿Quién podrá instruir a Dios? ¿Quién podrá enseñarle? ¿Quién lo hará? Y la Escritura dice: mas nosotros ¿quiénes? Los que hemos creído, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Aleluya. El apóstol Pablo le da a conocer a los hermanos de Corintios todas estas cosas. La razón para que ellos entiendan que lo que Dios hizo no es menor. La obra del Señor no es menor, es algo muy grande. Y para que también yo y para que tú también entiendas que lo que Dios hizo por nosotros no es menor. No es menor. Para eso nos ha concedido el Espíritu Santo, que nos da esta revelación. Aleluya. La esperanza está para aquellos que aún no han entrado en este reino espiritual. Todavía está la puerta abierta. Todavía el Señor está llamando. Todavía el Señor está declarando que Él es real, que su obra es real. Aunque el mundo le niegue, aunque el mundo diga que Dios no existe, aunque digan que todo esto es irreal, la puerta todavía está abierta y está para aquellos que todavía no han entrado. Un día se cerrará, sí, pero todavía no se ha cerrado. Y la esperanza está ahora, en este momento. Ahora que eres descubierto, que saber cuál es la razón de tu pecado, cuál es la razón de tu falta, qué es lo que ha venido desde que tú has nacido y te ha acompañado por siempre. Aleluya, aun cuando no hayas cometido ni siquiera un pensamiento de falta, esa naturaleza te ha acompañado, esa naturaleza caída. Aleluya, pero está la esperanza de entrar a este reino espiritual. Está la esperanza todavía. Lo que Jesús quiere es tomarte y trasladarte de este reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Quiere tomarte y trasladarte para su reino. Por eso, bienaventurados son todos los que han creído en este mensaje de salvación. Bienaventurados son todos los que han creído en el Evangelio. Aleluya. Y si creíste,
Nunca vivas como un incrédulo, porque muchos dicen que han creído, pero viven como los incrédulos, viven como el mundo. No hay ningún cambio en su vida, no hay un cambio de corazón, de mente, no hay cambio de actitud, no hay nada que dé realmente evidencia de que el Señor está ahí. Viven como los incrédulos. Por eso, si tú creíste, ya no eres parte de ellos. No vivas como los incrédulos, porque lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha depositado en ti, es algo muy valioso, es algo que no tiene precio, es algo que no tiene comparación en este mundo. No vivas como un incrédulo. Recuerda que en Cristo, Cristo es el único, no hay nadie más que Él, es el único medio para poder llegar a Dios. Hay un líder religioso que ha fomentado ya por largo tiempo, diciendo que el paraíso no es real, que el paraíso nunca existió. Estamos hablando del paraíso que la Escritura señala. Inmediatamente, cuando la gente cree o empieza a convencerse de que no hubo un paraíso, doctrinas fundamentales empiezan a ser socavadas, porque si no hay paraíso, no hay transgresión, no hay desobediencia. Y si no hay desobediencia, no ha habido una falta o una desconexión de la relación con Dios. Y si el hombre no ha transgredido las normas de Dios porque no hay paraíso, el hombre no es culpable. Y si no es culpable, no necesita un Salvador. Cuando el hombre dice no hay paraíso, inmediatamente ha sacado el pecado, inmediatamente ha quitado el error del hombre y no necesita un Salvador, no lo necesita. Pero yo te digo que el paraíso es real, la caída del hombre es real. Por algo el apóstol Pablo está diciendo que un hombre, a través de un hombre, vino el pecado y ese fue Adán. Él transgredió las normas establecidas por Dios y toda la naturaleza que viene de él, una naturaleza caída. No le creas a aquellos que dicen que el paraíso no es real, porque es muy real, es muy real. Esa es la razón de Jesucristo, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Ven a Jesucristo para que seas salvo, ven a Jesucristo para que seas restaurado, ven a Jesucristo para que tu vida sea cambiada, para que todo lo que te rodea sea cambiado, para que sea cambiado tu hogar, tu familia, tus hijos, tu trabajo y todo lo que está puesto en tus manos pueda realmente tener algo digno de alegría y de gozo, porque en Jesucristo, sin Jesucristo, el hombre no puede tener paz, pero en Cristo tiene todas las cosas necesarias, todo lo que necesita. Por eso te digo en esta hora, ven a Jesucristo, ven. Si no le has recibido, ven. Si piensas que no tienes culpa de nada, yo te digo que estás equivocado. Y ahora, cuando entiendes esto, tiene que venir a ti, a través del Espíritu Santo, el convencimiento de tu error. El Espíritu Santo en esta hora vaya tocando tu vida. Si tú no has recibido al Señor, el Señor, a través del Espíritu Santo, vaya entrando en tu corazón y puedes recibirle. Yo te digo que va a cambiar tu vida, porque nosotros somos un testimonio de aquello, somos la evidencia de la obra del Señor, como muchos de los que están escuchando en esta hora, son la evidencia en todos lados de que Cristo tiene poder, de que Cristo hace cosas grandes y gloriosas, y no solamente nos ha cambiado, sino que también nos ha dado la esperanza de aquella vida eterna. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. Tómate de esta palabra, que es de bendición para tu vida. Y si decías el Evangelio no es para mí, ahora puedas decir, necesito esa buena noticia, necesito a Jesucristo, necesito la salvación. Si decías el Evangelio no es para mí, ahora puedas decir realmente de corazón, te necesito, Señor, ven a mi vida y levántame, ven a mi vida y cámbiame, ven a mi vida y asísteme. Te lo pido, Señor, así puedas clamarle al Señor y nunca más esa palabra esté en tu vida si algún día estuvo, que el Evangelio no era para ti. Que Dios te bendiga.
Tómate en esta hora de esta palabra bendita y agradezcamos al Señor por ella. Padre Santo, te adoro en esta hora, porque tú eres grande en amor y en misericordia, Señor. Así nos deja claro la condición del hombre. Aunque el hombre en diferentes esferas te niegue, aunque trate de sacarte, Señor, de todas las ecuaciones que ellos realicen, te quieran marginar y dejar a un lado, se encontrarán, Señor, cara a cara contigo un día. Cara a cara estarán contigo y darán cuenta de su error, porque tú te has mostrado ahora, Señor, a través de tu Hijo. Y nadie puede ir al Padre sino es a través de Jesús. Por eso bendice, Señor, a tus hijos, a aquellos que son de tu familia. Bendíceles cada día más. Aliéntalos y fortalecen. Y aquellos que no han venido y no han entrado en ti en esta hora, sea propicio el momento para que ellos se levanten y te bendigan, Señor, y sean parte de la familia en Cristo. Te adoro, Padre, y gracias por tu palabra bendita. Te adoro y te alabo. Te pido, Padre amado, que tú vayas confirmando este mensaje en cada vida, en cada corazón. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, amados. La